Eh, Deteniendo ataques con Steel es la capacitación del día de hoy. Recordarles que somos Zona Green Technologies, tenemos infraestructura de red, contratos de soporte, servicios administrados, comunicaciones unificadas, data center y monitoreo de red. Nos encontramos en Colombia, Perú, Ecuador, Chile y Estados Unidos y tenemos unas herramientas bien interesantes. Recordarles que tenemos lo que viene siendo la vertical de SmartNet. Cada vez que usted compre un año de SmartNet con nosotros le regalamos el mes 13. Entonces ahí va a tener pues como un mes más de beneficio, entonces pregunte por él. Tenemos la herramienta Cisco Prime Infrastructure de 365 días gratis. Nosotros le configuramos el Cisco Prime para que usted pueda monitorear toda su red, para que pueda trabajar toda su red. Eso es algo que lo hacemos de la mano de Cisco. Vamos directamente a su oficina y lo dejamos al día con una prueba gratis de 365 días. Y finalmente tenemos una promoción de switching válida para octubre y noviembre. Todavía le quedan 7 días del mes. Entonces, pues, hombre, si está en proceso de comprar algunos switches, pregunte por la promoción que nosotros con mucho gusto le haremos llegar toda la información al caso. Vamos a manejar unos subtemas, vamos a definir qué es SteelWatch, vamos a definir cuáles son las arquitecturas de despliegue, las fuentes de visibilidad, el NetFlow en seguridad, el diseño y despliegue, y como premios tenemos una tarjeta de cliente VIP y un bono de regalo para una cena doble. Recordarles por favor que cada que yo les envíe un bono es muy importante que usted me envíe ya sea vía correo, vía Skype o vía WhatsApp una foto con el premio para yo poder validar su tarjeta y ponerla activa. Como valores agregados tenemos capacitaciones Cisco, visitas y soportes, voucher para presentar exámenes de certificación Cisco y cupos para el próximo Cisco Lake Cancún o Las Vegas en el 2017. Finalmente, si usted quiere todas estas capacitaciones, ya mismo puede ingresar a youtube.com, poner en el buscador Zona Green Technologies y ahí van a aparecer al día de hoy actualizadas todas las capacitaciones que hemos tenido durante todos los miércoles de jueves que se han venido dando en Zona Green Technologies. Si usted requiere conocer algo más sobre sus ejecutivos, es importante que los identifique. Alejandro Lara, ya te voy a tener por interno, es importante que los identifique, o si no, simplemente que me envíe un correíto o me escriba, les voy a escribir aquí mis datos, se los voy a escribir en este momento por chat. Para lo que usted necesite, pues entonces por ahí estén como escribiéndome. Mi WhatsApp es 57-315-831-3442 y mi Skype es Evantol. Esta es mi cuenta de Skype, ahí les dejo mis datos para lo que ustedes necesiten. Yo se lo direcciono a cada uno de sus ejecutivos. Entonces, tenemos para Perú, Diana se encarga de todo el departamento comercial en Perú, Diana Buccelli, Juliet Salcedo se encarga de todo el departamento eh, para Ecuador, Eduardo García se encarga de Chile, Alexandra Marín se encarga de las cuentas que tenemos en México y para Colombia, que es nuestra sede principal en Latinoamérica, tenemos a Omar Cortés, que maneja todo lo que es Valle del Cauca y Bucaramanga, Paula Valencia, que maneja todo lo que es la zona central de Colombia, Bogotá, Camilo Muñoz, que maneja las cuentas que tenemos para Antioquia y las zonas costeras, y Cristian Arroyo maneja todo el tema de licitaciones. Con ustedes, Gabriel Bantol, yo soy el gerente de mercado de la empresa, y conmigo de cualquier cosa que ustedes necesiten, aquí estaré pues a su disposición. Finalmente, somos Zona Green Technology, somos el mejor Cisco Partner Comercial del 2015, mi correo es mercadeo@zona.com.co y nuestra página es zona.com.co. Para lo que ustedes necesiten, le vamos a dar el paso a Camilo Villota, él va a ser el speaker del día de hoy, pero antes vamos a dar como un pequeño saludo a las personas que veo por aquí conectadas, que me parece bien chévere, que lo cojamos como de costumbre. Eh, es importante que cuando usted se inscriba pueda poner el nombre de la empresa para yo identificarlo un poco más. Tengo por aquí conectado a Hernán Darío Ríos de la empresa Andar S.A., tengo a Gabriel Pérez de Azur, Ángelo Guerrero de Avanza, Marco Guerrero de IDU, Roberto Correa de INARPE, Luz Edilma López de Mintex, Alejandro Lara de Pavimentarsa, tengo por aquí a Gonzalo Gutiérrez de Superpolo Marco Polo, Rodrigo Cañas de la Universidad Inca, Ricardo Santamaría de la Universidad Pedagógica, Eliseth Yalenis de la Universidad Tecnológica de Bolívar,
Alejandro Ciprián, Alexandra Marín, Camilo Muñoz, tengo a Diana, John Yaya, Sergio Molina. Entonces, muchas gracias a los que tengo por aquí. Tengo otros más, pero la lista ya no me deja ver las empresas, me salen no disponibles. Entonces, por favor, es importante que me pongan su empresa para yo identificarlos. John Yaya de Quad Graphics. Muchas gracias, John, por tu confirmación. Entonces, ya, vamos a darle el paso a Camilo Villota. Él será el speaker del día de hoy. Nos va a actualizar un poco más con el tema que viene siendo deteniendo ataques con Steelwatch, y cualquier pregunta que ustedes tengan la pueden hacer por interno, preguntas y respuestas, ahí estaremos pues totalmente disponibles. Muchas gracias a todos, recuerda que mi nombre es Gabriel Bantos. Eh, Les agradezco me confirmen también audio para poder dar inicio a la presentación. Mientras tanto, voy a compartirles acá la presentación de esta mañana. Cualquier cosa, igual, si tenemos pérdida de audio, me escriben para estar pendiente. Ya yo veo entonces por acá alguien que me confirme si tenemos audio sin problema. Listo, creo que ahí entonces ya podemos ver la presentación de la mañana. Eh, el enfoque de este miércoles, pues con respecto, digamos, a todos los días que hemos hablado en temas de seguridad, es enfocarnos esta mañana en una nueva herramienta, una nueva plataforma que se ha adherido al portafolio de Cisco hace poco tiempo. Y esta plataforma tiene la particularidad y es que, digamos que funcionalmente, digamos que es una herramienta que Cisco no tenía en su producto, en su portafolio de productos. Se agregó recientemente al portafolio para cubrir una demanda no solamente de, digamos, de todos los recursos o herramientas de software para el tema de analítica sobre herramientas de seguridad, sino optimizar esa herramienta y volverla en un plus mucho más alto con respecto a otros fabricantes, y que ese plus permita complementarse con otras herramientas que ya tienen el portafolio Cisco. Entonces, pues para no enredarnos más con este tema, vamos a ir mirando un poco de lo que es Steelwatch, cuál es el alcance de lo que yo puedo tener con Steelwatch, más o menos como es la arquitectura en general de la implementación de la plataforma, y lo que van a poder ver más o menos, porque obviamente digamos que la plataforma tiene mucho más, pero podemos ver un poco a grosso modo lo que podemos alcanzar con esta herramienta. Steelwatch, si bien es claro, si ustedes lo buscan en internet, es una marca que no hacía parte de un desarrollo de Cisco, ¿no es cierto? Es una marca que se adhirió al portafolio por una compra entre ambas empresas. Esa compra como tal, si ustedes obviamente lo han visto, pues, digamos a nivel histórico en lo que ha sido Cisco, Cisco lo que ha hecho es, y muchos fabricantes también lo hacen, es que cuando encuentran una plataforma que tiene un buen potencial de desarrollo, que se pueda integrar al portafolio de productos, normalmente los fabricantes hacen esas adquisiciones, ¿no? Cisco hizo lo mismo con respecto a esta marca. En el portafolio de productos de Cisco, nosotros ya tenemos claro, por ejemplo, que ya tenemos herramientas como los Cisco ASA, pues que son los equipos de seguridad. Esos equipos de seguridad, si ustedes lo recuerdan muy bien, en un inicio, por allá hace muchos años, yo estoy hablando por ahí del 2009 hacia atrás incluso, existían esos equipos, los firewalls llamados PICs, ¿no? Estos equipos PICs, que eran, digamos que el estandarte de equipos de seguridad perimetral en ese tiempo, eh, tuvieron que adaptarse al mercado, y la adaptación al mercado fue básicamente una demanda de la aparición de nuevos dispositivos con nuevas funciones de seguridad. Entonces lo que se conocía en ese tiempo como los Cisco AS o los Cisco PICs, por ejemplo, que eran temas de equipos de seguridad, firewall netamente, la aparición de las soluciones de seguridad conocidas como UTMs, por ejemplo, hizo ya una brecha digamos, de renovación entre muchos fabricantes que habían empezado a sacar ese tipo de marcas, y obligaron a que todos los fabricantes empezaron a ponerse como en la demanda de esas nuevas soluciones que cubran esas necesidades de equipos nuevos que se estaban saliendo al mercado. Entonces, esa evolución, básicamente en portafolio de Cisco, fueron los Cisco ASA. Entonces, los Cisco ASA, cuando aparecieron en ese tiempo, esos Cisco ASA aparecieron de forma modular, ¿no? Yo creo que muchos de nuestros clientes, algunos cuentan con esos equipos todavía.
esos equipos modulares, cuando ya yo requería una funcionalidad de seguridad adicional en ese equipo ASA, pues tenía que comprar un módulo de hardware que permitía tener esa característica. Digamos que eso tenía sus pros y contras. El mercado como tal apuntaba a otro tipo de dispositivos. Otras marcas puntearon mucho más en ese tipo de desarrollos. Pero ya lo que tenemos hoy actualmente son equipos de seguridad que son conocidos como equipos de nueva generación, que reemplazan lo que conocíamos como los equipos UTM y que son básicamente lo que tenemos hoy en día. Haciendo una relación, y les cuento el tema de los Cisco ASA, por ejemplo, es porque más o menos vamos a tener un homólogo con lo que es Steelwatch. Cisco, digamos, en aras de optimizar la plataforma, de estar siempre al día y tener una plataforma eficiente, hizo la adquisición una adquisición entre empresas para que los Cisco ASA optimizaran su funcionalidad y llegaran a ser no los Cisco UTMs modulares de seguridad anteriores, sino que se conviertan en equipos de nueva generación. Al hacer esas soluciones pues, de nueva generación, Cisco lo que hizo fue adquirir una solución que ya se conocía en el mercado como los Firepower, y Firepower se adhirió a la plataforma o al portafolio de productos de Cisco, complementando las funcionalidades de seguridad que encontrábamos en los Cisco ASA. Eso es un poco, digamos que, y a grosso modo, pues, lo que es con respecto al tema de evolución de plataformas de seguridad en el portafolio, lo que hay actualmente, como por ejemplo con lo que es Cisco ASA, y con lo que viene actualmente desarrollando Cisco. Cisco se está enfocando en productos de seguridad a nivel de software. El miércoles anterior, por ejemplo, Julio estuvo por acá contándonos en detalle lo que es implementar y lo que es una solución, por ejemplo, de lo que es Cisco ISE, ¿cierto? El Identity Service Engine. Esa plataforma es una plataforma netamente de software que pues, puede ser implementada en modo virtual o modo físico, pero digamos que es un desarrollo de Cisco como tal de software que busca, digamos que empezar a controlar unos puntos de seguridad a nivel de identificación de usuarios de acceso, control de esos usuarios en acceso, pero falta un punto de visibilidad, que es lo que vamos a encontrar acá con el Steelwatch. Arrancando con la presentación, entonces, digamos que muchos de los parámetros que nosotros hemos determinado como componentes de control de seguridad en nuestra infraestructura tienen un objetivo en particular, ¿no? Y es identificar, controlar y mitigar problemas de seguridad. Eso es básicamente lo que estamos buscando. Sin embargo, cuando tenemos un problema de seguridad ya en nuestras arquitecturas, siempre tratamos de involucrar a un alto nivel cuáles son los problemas que se están generando y cuál es el enfoque de ese problema y buscamos dónde se está generando el problema, tal vez no en los lugares más obvios. Entonces, es por eso, digamos que tratamos de encontrar casi siempre los problemas generados por allá a nivel de usuario final, ¿no? Revisando los dispositivos, que si el equipo del usuario final como tal tiene un problema, entonces empecemos a identificar el problema a ese nivel. Cuando normalmente podemos encontrar que los problemas se pueden generar a un alto nivel. Entonces, tener esa visibilidad como tal en un entorno de una arquitectura muy grande implica tener muchas herramientas también, ¿no? El hecho, por ejemplo, de contar con N cantidad de soluciones de seguridad no implica que no voy a tener, yo por lo menos tener un hueco de seguridad que implique que me genere algún problema en algún momento. Nos puede permitir mitigarlos, ¿no es cierto? Pero no vamos a poder tener un control total. Sin embargo, podemos ser un poco más proactivos como tal ante las respuestas que ser reactivos. No empezar a hacer controles de seguridad de manera reactiva solamente cuando se ha presentado un problema, cuando yo ya no tengo más que hacer o cuando ya lo que está implicando ahí, por ejemplo, un ransomware que ya implica un secuestro de la información, pues ya digamos que la solución ya ni siquiera permite contemplar qué puedo hacer, sino que simplemente es pagar para solucionar el problema. Entonces, hay que empezar a tener como claro cuáles son los focos a los cuales yo voy a empezar a darle digamos que un criterio un poco más claro de qué es lo que voy a controlar, en qué punto lo voy a controlar y con qué herramientas lo voy a hacer. Vamos a hacer una analogía sobre el tema de amenazas de seguridad. Antes de entrar acá, les quería contar entonces
Yo creo que todo el mundo conoce el tema de certificaciones de Cisco. Ese tema de certificaciones para muchos, digamos que en hoja de vida es algo muy importante, pero también, pues digamos que para el enfoque de temas de seguridad, digamos que hay una línea que se está abriendo a nivel de, digamos que académico, pues para Cisco, que puede ser bastante interesante para todos. Yo por acá les dejo este slide. Este slide es hablando básicamente de que hay mucha más información con el tema de amenazas cibernéticas. Hablando de ese tema, por ejemplo, hay una certificación que es la que aparece acá como Cyber. Es una certificación donde básicamente el enfoque como tal es conocer cuáles son las amenazas de seguridad actualmente, riesgos de seguridad, tipos de amenazas, tipos de problemas que se pueden generar. Bueno, hay cualquier cantidad de temas con respecto a este tema, a esta certificación en particular. Es bien interesante para las personas que son muy gomosas pues con el tema de seguridad. Les puede caer muy bien porque no está enfocado tanto en un producto como tal, sino en conocer en general los entornos de seguridad. Ya entonces, por acá se los dejo el enlace. Si quieren que se los comparte, igual me pueden escribir al correo electrónico, yo se los comparto. Hagamos una analogía con respecto a lo que podemos hacer en controles de seguridad, ¿no es cierto? Digamos que esta analogía que les voy a mostrar acá, que está basada en el ambiente de lo que es un aeropuerto, los controles de seguridad que uno va encontrando a medida de que uno va avanzando en este tipo de entornos, los vamos a hacer de manera analógica con lo que encontramos en arquitecturas de red. El primer punto de control, por ejemplo, para los aeropuertos, generalmente, digamos que es el tema de aduana, ¿no? O sea, digamos que en la aduana es donde básicamente nosotros entregamos documentación para poder identificarnos y poder entrar a esa zona, pues, digamos, de parques. Entonces, ese primer punto de control, donde a uno se le exige la identificación como tal, a veces pueden ser más de una identificación en donde se aparezca firma y foto. En este punto de control, por ejemplo, a nivel de arquitecturas de red, casi siempre lo encontramos, pues obviamente con el tema de control de seguridad como un NAC. Entonces, ahí hablando, digamos, y haciendo la analogía y el paradigma con qué herramienta entonces en Cisco podemos tener para poder tener este tipo de control de seguridad. ISE, que es la herramienta que hablábamos en el pasado Webex, es la que permite tener ese tipo de control. Entonces, con ISE, básicamente lo que podemos tener inicialmente es esa identificación de los usuarios. Mirar, basándonos en un usuario y contraseña, por ejemplo, quién es la persona que está tratando de ingresar a nuestra información. Este punto de control, como tal, como les digo, es un punto de control encontrado a nivel de software. Ya que el dispositivo que está permitiendo generar ese acceso, sea un punto de acceso inalámbrico o un switch, pues digamos que difieren en cuál es el medio de conexión, pero el acceso es el mismo. Y la identificación siempre va a ser de la misma manera. Entonces, básicamente es empezar a identificar quién es y para dónde va. Obviamente, digamos que esos dos pasos también están con ISE. No solamente se trata pues de identificar el usuario como tal, de ver si realmente hace parte o digamos que tiene las credenciales correctas para poder ingresar, sino también para dónde se va a dirigir. Si por ejemplo, o sea, la persona se está identificando, eso está bien, pero la persona se está identificando y tiene un pase a abordar para un vuelo que no es internacional, sino nacional. Entonces digamos que el control de seguridad permite darse cuenta de que por ahí no es, sino que tiene que dirigirse a otro lugar. Ya, entonces, ese primer punto de control lo tenemos claramente definido, que es con una herramienta conocida como ISE. Luego de hacer esa identificación básica, ¿no es cierto?, de poder ver quién es la persona que está ingresando y si realmente tiene digamos, los derechos de poder entrar. Una vez hecho eso, la persona tiene que ingresar y hacer un control de inspección en donde hay que revisar, digamos, de manera profunda qué es o qué elementos son los que está ingresando a este aeropuerto. Ya, entonces, es claro, por ejemplo, que en los aeropuertos existen algunos elementos que son permitidos y otros no permitidos. Este punto de control, por ejemplo, a nivel de arquitectura de red, también tenemos que tenerlo. Una vez identificado el usuario, tenemos que revisar si ese usuario cumple con unos parámetros básicos a nivel de seguridad
que yo estoy, digamos, creando como política para que el usuario no solamente sea identificado, sino que también cumpla con unos protocolos de seguridad, digamos que muy sencillos, antes de poderlo hacer ingresar totalmente a nuestros recursos informáticos. Entonces, mirándolo desde ese punto de vista, por ejemplo, la inspección profunda como tal implica que en el aeropuerto, por ejemplo, nosotros tengamos que entregar nuestros elementos para que sean analizados a través de unos equipos de rayos X, ¿no? Entonces, con eso, digamos que se dan cuenta si uno lleva o no lleva ciertos elementos que están restringidos. En el caso, por ejemplo, de análisis de seguridad en nuestro entorno informático, tenemos que tener una herramienta que permita identificar que cuenta con esos parámetros básicos. Por ejemplo, con IS uno puede crear una política, digamos que un perfilamiento como tal de los usuarios, que una vez identificados, cumpla con unos parámetros, digamos, de postura básicos. Un ejemplo, que el usuario que va a ingresar a la red con el dispositivo que tenga en ese momento, por lo menos tenga un antivirus instalado y que se encuentre actualizado. Si ese parámetro de seguridad que yo he definido como un punto de control para los usuarios se cumple, le permite el acceso. Si ese parámetro no se cumple como yo lo estoy permitiendo hacer, tengo que mandarlo a una zona de remediación. O sea, es decir, hasta que el usuario no tenga instalado ese antivirus, no va a poder ingresar a nuestra red. Lo mismo pasa con los aeropuertos, ¿no? Una vez el control de seguridad identifica que si dentro de estos elementos existe algún elemento que no está permitido, pues usted no ingresa, pero pasa a un lado o lo llevan a algún lugar en donde analizan si realmente se puede o no se puede ingresar o qué se va a hacer con con el elemento para poder ingresar. Entonces, en esos casos hablamos de lo mismo que es la zona de remediación. Se hace un control previo durante este paso de identificación antes de que el usuario pueda ingresar. Aquí seguimos hablando de que con ISE tenemos esa garantía. Podemos hacer digamos que esos parámetros de contención para los usuarios, obviamente no solamente con el tema de antivirus, sino con otras características adicionales, como por ejemplo tener el firewall activado, que el dispositivo tenga las actualizaciones últimas del sistema operativo. Bueno, en fin, hay otros varios parámetros que me permiten a mí poder tener un control un poco más exhaustivo antes de que ingresen los usuarios. Pero bueno, una vez ingresado entonces el usuario, o bueno, en los aeropuertos, por ejemplo, una vez el viajero ha pasado este puesto de control, digamos que normalmente uno cree que uno se encuentra libremente, o sea que ya ha pasado los temas de seguridad, ya no existe otro control de seguridad adicional, sino que simplemente es embarcarse. En realidad no es así. En todos los aeropuertos, el seguimiento por cámaras, digamos que es uno de las herramientas de seguridad adicionales que siempre están activas, incluso antes de ingresar a los puntos de control. Desde este punto de vista, entonces, digamos que aquí es donde ya hemos terminado los controles de seguridad con la herramienta de ISE y pasamos a funcionar con lo que nos permite hacer Steelwatch. Entonces, de manera general, por ejemplo, estamos hablando de que Steelwatch es un homólogo de lo que son los controles visuales de seguridad en los aeropuertos, ¿no? Ese seguimiento de ver el usuario para dónde se dirige, cuánto tiempo se ha quedado en cierto sitio, si realmente está ubicado en la puerta de embarque, que eso no es, si pueden, bueno, digamos que hay muchos temas de seguridad adicionales que se pueden detectar solamente con la parte de seguimiento visual. Entonces, con el Steelwatch, en realidad, digamos que lo que buscamos es hacer eso. No es una herramienta como tal de antivirus ni nada parecido a eso. O sea, con Steelwatch no tenemos, digamos en particular, una plataforma que me permita identificar paquetes o algo así, sino básicamente hacer un seguimiento. Ya, ese seguimiento me permite a mí de manera muy sencilla, y es por eso que les decía, volviendo acá al slide anterior, el análisis de seguridad no siempre se enfoca como tal en qué es lo que tiene el usuario final, sino también en cuál es el comportamiento de su usuario final. La idea de Steelwatch es eso, empecemos a analizar cuál es el comportamiento de su usuario final. Para que no nos confundamos, los comportamientos como tal no siempre son una amenaza en particular. Digamos que muchos de nuestros clientes en anteriores presentaciones de lo que es Steelwatch
nos dicen, venga, pero eso no es un IPS o no es un IDS IPS. En realidad no es así, porque como les decía, no se trata de que con Steelwatch hagamos una función de IPS en particular o de IDS en donde revisamos no solamente el comportamiento, sino que también desempaquetamos los paquetes o los datos que llevan los usuarios y empezamos a analizar en un nivel muy detallado qué es lo que está llevando. No se trata de eso, porque digamos que la idea en general es no generar una sobrecarga de seguridad a los puntos de control que ya tenía anteriormente. Entonces, no es una solución de IPS como tal, pero sí es una herramienta de análisis de flujos de información que uno puede ver en detalle. ¿Cuál es el alcance entonces? ¿O de dónde arrancó este tema? Steelwatch está basado básicamente en un protocolo que para muchos fabricantes es estándar abierto. Lo encontramos como NetFlow, como OpenFlow. Bueno, hay algunas variantes de este mismo protocolo. Y básicamente NetFlow arrancó hace mucho tiempo como una herramienta de entrega de información para consumos básicamente de aplicaciones de entrega de paquetes, no más. Cuando se arrancó, digamos, cuando estaba inicialmente ese protocolo andando, no se tenía una visión clara de cuál era el alcance de este tipo de desarrollo. Lo que hay actualmente, por ejemplo, en desarrollo de soluciones en cloud, por ejemplo, o la parte de orquestación de arquitecturas de red, viene ligado prácticamente de la mano a lo que es este tipo de protocolo. Digamos que la automatización como tal de la red, de lo que encontramos con soluciones en la nube, por ejemplo, en donde uno despliegue dispositivos de manera automática simplemente haciendo clic, trabajan básicamente con lo que es NetFlow. Digamos que es el protocolo que va de la mano con ese tipo de desarrollos. Entonces, el alcance de ese protocolo no se tenía muy claro y actualmente es una de las herramientas más potentes que hay a la hora de desarrollar algunas soluciones, no solamente de seguridad, sino en general de despliegue de información. Entonces, NetFlow, ¿qué es? NetFlow es básicamente ver cuáles son los flujos de tráfico que circulan en la red. Y los flujos de tráfico tienen información, pues digamos que no es básica porque depende de la versión que utilicemos, pero digamos que entrega una información bastante consistente de lo que queremos ver a nivel de flujos de tráfico en la red. ¿Qué encontramos en un flujo en particular? Por ejemplo, en este caso vamos a ver que hay una comunicación entre dos dispositivos que se está generando a través de unas direcciones IP en particular y generadas a través de un puerto TCP que encontramos por acá, que es el puerto 80, que es una solicitud, por ejemplo, originarse a través de un puerto aleatorio, que es el 1024, ¿cierto? Entonces, digamos que aquí hay básicamente una comunicación entre dos dispositivos. Esa comunicación genera dos flujos de tráfico, uno de salida y uno de entrada. Esa solicitud y esa respuesta como tal, si la vemos desde el punto de vista de flujo de tráfico de NetFlow como tal, vamos a ver estos campos como tal en este cuadro. Vamos a ver quién es el origen, a través de qué interfaz se ha realizado, a qué hora se realizó ese flujo de tráfico, cuál es el puerto de origen, dirección IP destino, el puerto destino al cual se está solicitando, el protocolo, los paquetes enviados. Bueno, hay más detalles acá, el número del segmento. Bueno, todo esto digamos que es un solo flujo de tráfico entre dos dispositivos. En particular, ¿qué encontramos aquí? Es que si nos vamos al mundo real, por ejemplo, vamos a encontrar que tenemos N dispositivos que pueden estar generando este tipo de flujo también al mismo tiempo y que eso nos va a llenar, digamos, de una información muy amplia en este cuadrito de quiénes son los orígenes, el destino y la dirección que se está tomando. Esto es básicamente lo homólogo a lo que les decía acá con el tema del aeropuerto. Con NetFlow, entonces, estamos mirando es el usuario, para dónde va, cómo se dirigió, con qué se dirigió, cuál es el destino al que se dirigió, durante cuánto tiempo estuvo ahí. Esa información como tal es la que nos entrega NetFlow. El campo como tal, o qué es lo que yo puedo entender a nivel de visibilidad básica, pues digamos que con este tipo de protocolo, digamos que lo esencial como tal es tener en cuenta que tenemos que ver en esencia los campos que me permiten saber quién fue, dónde, qué o qué utilizó,
cómo lo hizo y cuándo. Estos son, digamos que los campos más relevantes a la hora de yo poder decidir si voy a utilizar este tipo de herramientas. ¿Por qué se vuelve tan relevante esto? Porque cuando existen temas de amenazas de seguridad, por ejemplo, nosotros tenemos que tener la visibilidad completa de estos puntos en particular para poder hacer ese análisis forense y decir, listo, ha ocurrido una amenaza de seguridad a cierta hora, el origen fue este, el puerto por el cual se conectó fue este, y empezar a tomar, digamos, a mitigar esos problemas de seguridad de alguna manera, ¿no es cierto? Y aquí vamos a hablar un poquito más de cómo se mitigan entonces. Otra forma de entenderlo, digamos ya hablando pues de la parte informática como tal, de qué es lo que es NetFlow, es básicamente, ustedes lo que han visto con los tarificadores, o sea, esa herramienta de software que me permite a mí ver cuál es el balance como tal de las llamadas telefónicas que yo tengo en mi plataforma de comunicación de voz, es lo mismo, encuentro la hora, la fecha en que se hizo, el número al cual fue marcado, cuánto tiempo duró la llamada, si hay unos cargos de costos asociados a esa llamada. Bueno, digamos que hay muchos campos de información básicos que yo tengo acá en el tarificador que yo puedo agregar información adicional incluso para tener más detalles de las llamadas. Pero básicamente al final lo que hace es que esas llamadas como tal generan un registro como tal de flujo digamos, de llamadas que se han generado durante algún tiempo. Al final, con el mismo tema de tarificación, yo también puedo identificar quién está llamando, a qué números le estoy permitiendo llamar y si los ha marcado o no, y si se han establecido las llamadas. La duración de las llamadas puede ser un elemento muy importante. Y digamos que miren que incluso acá, siendo una herramienta tan sencilla que solamente analiza el flujo de las llamadas, yo puedo darme cuenta de temas de implicaciones de seguridad. Por ejemplo, cuando yo veo acá, por ejemplo, en un reporte en donde yo veo que un número, una extensión que se está utilizando está llamando a números telefónicos fuera del país y son números sospechosos porque son, no sé, de algo que implica temas de seguridad, solamente con analizar ese reporte me puedo dar cuenta que hay un problema de seguridad en mi red porque se están realizando llamadas a sitios en donde yo no estoy permitiendo o pueden generar algún problema. O las llamadas tienen una duración absurda. En caso particular, nosotros tuvimos un cliente que tenía llamadas telefónicas que duraban 12 horas, 14 horas, que es bastante absurdo. O sea, digamos que como tal la herramienta no controla, pero nos permite darnos cuenta de comportamientos que digamos que no son normales. En la arquitectura de despliegue de NetFlow, básicamente vamos a tener 3 puntos en referencia a tener en cuenta, que es la parte de management, o sea, cuál es la parte de reporting, la parte de administración centralizada. Ese punto es el punto principal, digamos, del despliegue de lo que es NetFlow. La capa de recolección de flujos de información es otro punto que es bastante importante porque digamos que es aquí en donde en esencia digamos que recibimos toda esa información de flujo a través de los dispositivos que tenemos configurados para que se envíen. Y por allá abajo, que está la capa del exporting de flujos de tráfico, es en esencia es cuáles son los elementos que yo tengo en la red que me permiten habilitar esa característica de NetFlow para que los colectores la reciban y en el management lo pueda ver. Entonces, esta es la arquitectura en esencia como tal. Después les cuento, yo creo que por ahí tengo un slide en donde tengo en resumen cómo yo puedo adquirir esta plataforma, que es un tema básicamente de licenciamiento. Hay una de consideración. Como les contaba, el tema de NetFlow pues es un protocolo que ya lleva bastante tiempo. Ese protocolo que ya lleva bastante tiempo ya tiene unas versiones. Cada versión tiene unas particularidades. En realidad, digamos que si nos podemos a revisar cuál es la versión más indicada, no hay una respuesta en particular. O sea, yo no puedo decir que la versión 9 es mejor que la versión 5. Es básicamente depende de lo que yo estoy buscando y depende de qué es lo que yo quiero alcanzar con esta herramienta como NetFlow. Entonces, ¿cuál versión voy a utilizar? En particular hay que analizar cuál es el alcance que yo le quiero dar. ¿En dónde voy a habilitar ese protocolo para que empiece a enviar información? Es otro de los puntos bastante relevantes porque yo tengo que decidir no habilitarlo en todos los dispositivos, sino en los dispositivos que yo realmente le voy a dar importancia. Y finalmente hay que considerar, y esto es uno de los puntos más importantes,
qué tanto de esa información que yo puedo extraer voy a habilitar para que me llegue. O sea, para que sea más claro, de este cuadrito que yo tengo acá, por ejemplo, que son los parámetros que yo puedo tener de visibilidad en NetFlow, ¿qué tanto de esto yo voy a agregar? Si me conviene o no me conviene, o realmente es una información que vale la pena analizar, ¿no? Entonces, esas son las consideraciones más importantes. Con el tema de la versión, por ejemplo, viendo la versión 5, por ejemplo, miremos que acá en la versión 5, estos son los campos habilitados para yo poder utilizar. Aquí, digamos que la versión 5, digamos que no tiene tanta información que yo pueda extraer, pero la información básica que yo encuentro acá es bastante, digamos que es suficiente a la hora de hacer análisis de flujos de tráfico. Pero cuando vamos un poquito más allá y empezamos a ver que en la versión 9, por ejemplo, tenemos un cuadro en donde hay muchos campos de información adicionales para habilitar, ya tengo que empezar a analizar si realmente quiero estar actualizado con la versión o realmente yo tengo algún campo adicional que la versión 5 no tiene y que quiero utilizar en la versión 9. Para hacer un contraste entre ambas versiones, quiero que tengan en cuenta algo en particular. Si yo tengo la necesidad de habilitar el análisis a través de NetFlow en nuestra red, y ese análisis implica que yo tenga una infraestructura, por ejemplo, que solamente funciona con el protocolo en versión 4, la versión 5 de NetFlow me funciona perfectamente. Sin embargo, está limitado a que si yo estoy utilizando direccionamiento en la versión 6, ya no me sirve. O sea, la versión como tal del stack del protocolo TCP/IP ya es una limitante a la hora de definir cuál versión voy a trabajar. En versión 6, pues digamos que ya estamos trabajando con la versión 9, o sea que si tenemos direccionamiento en IP versión 6, por defecto tenemos que irnos a trabajar con las versiones 9 de NetFlow. Otra de las diferencias clave a la hora de entender qué tenemos con la versión 5 y la versión 9 es que acá tenemos 18 campos ya para poder ser utilizados. Esto utiliza muchos campos más, pero acá tenemos un test templates. O sea, ya tenemos unos cuadros predefinidos de cuáles son los tipos de información que puedo exportar y que no puedo modificar. Sin embargo, acá en la versión 5 yo simplemente habilito los campos en particular para poder ser exportados. Vemos que es una versión que implica pues algo que directamente pega con el tema de rendimiento de los dispositivos, como tal del colector que yo estoy utilizando, y impacta también obviamente, y ahorita miramos que no es mucho tampoco, el performance de los dispositivos que están generando esa información. Listo, entonces estos son los puntos un poco más relevantes en cuanto a las versiones. O sea, tengan en cuenta que con la versión 9, digamos que la versión 9 está basado en templates como tal, ¿ya? Mientras que la versión 5 no. ¿De dónde yo voy a extraer la información de flujos de tráficos? Yo puedo tener cualquier de estos dispositivos en mi red y cualquiera de estos equipos puede generar esa información. Si yo lo que tengo en mi red son dispositivos de tercera marcas, o sea, si yo tengo marcas diferentes en mi red y esas marcas, ven ustedes en el datasheet que soportan el exporting de NetFlow o OpenFlow, ustedes lo pueden utilizar para que sean analizados a través de Steelwatch. No estamos limitándonos pues a que sea solamente marca Cisco en particular. Pero cualquier tipo de dispositivo tiene, mientras soporte NetFlow, puede generar la configuración para que empiecen a imponer información al colector. Entonces, a nivel de acceso, distribución o de borde también, podemos tener esa configuración para extraer la información de recolección de flujos de tráfico. Aquí viene el punto más importante, entonces, ¿de dónde yo voy a extraer la información? Hay que hacer, digamos que un análisis a conciencia. Si yo tengo todos estos dispositivos, a nivel de acceso, distribución, core y hasta la parte perimetral, si yo tengo este tipo de arquitectura, ¿qué tan conveniente es extraer información de flujos de tráfico en todos o solamente algunos? Entonces, hay unas particularidades. Por ejemplo, si yo lo que requiero es, no sé, que la parte de acceso para mí es uno de los puntos más importantes en mi arquitectura de red, porque ahí están los usuarios y el core de mi negocio son los usuarios, yo tendría que habilitar la exportación de esos flujos de tráfico
en todo el camino que implica el acceso a esos usuarios. Entonces, no solamente es la habilitación del protocolo a nivel de dispositivo final en el equipo de acceso, en un 2960 o en un 3000, en 3800 o un equipo más grande en 4500, no es solamente habilitarlo ahí también, sino también generar el flujo de tráfico en todo ese destino. O sea, es decir, si pasamos por acceso y ese acceso nos lleva a los usuarios a un equipo de core distribución y ese finalmente le permite acceder a unos recursos de red que están detrás de una zona de meseta, por ejemplo. Si esto está detrás de eso, tendría que, para un análisis detallado, forense, de ver cuál fue el comportamiento como tal de los usuarios durante esa conexión, tendría que habilitarlo en estos tres campos. Si yo lo que busco es una información básica de análisis de cuántos usuarios se me están conectando, cuál es el tráfico que están generando, y con esa información de Netflow empezar a identificar cuáles son los consumos como tal de algo en particular, solamente lo habilito a nivel de acceso y con eso ya tengo suficiente. Pero si implican temas de amenazas de seguridad, comportamientos sospechosos y todo eso, digamos que ya empieza a incurrir en que tengo que habilitarlo en otros dispositivos. ¿Qué pasa entonces cuando yo empiezo a habilitar todas estas consideraciones de Netflow, ¿no? Entonces, cuando yo voy a configurarlo sobre un dispositivo, por ejemplo, acá hay un ejemplo de habilitar Netflow sobre un switch 3850. En realidad, lo que hago es una configuración de registro como tal de esos flujos a través de unos campos en particular. Aquí, por ejemplo, en esta versión que se está utilizando de Netflow, se han habilitado esos registros como tal para identificar todo lo que sea a nivel de direccionamiento IP versión 4, a nivel de campos de QoS, el protocolo, direcciones origen-destino, pero estoy definiendo en particular cuáles son los parámetros que yo requiero registrar a nivel de Steelwatch una vez habilité el protocolo de OpenFlow en el dispositivo. Hay unos mitos en particular, por ejemplo, cuando yo empiezo a trabajar con esto, que siempre lo hemos encontrado, es, venga, pero si yo estoy habilitando este tipo de tráfico, si yo ya tengo corriendo en la red SNMP, por ejemplo, que ya es un tema de gestión y que genera paquetes en la red y que genera ruido realmente en la red, cuando yo habilito OpenFlow o NetFlow, entonces estoy hablando de que estoy generando un tráfico adicional que también me va a generar ruido y que me va a generar un impacto en la red, no solamente en temas de ancho de banda, sino también en consumo de recursos de hardware del equipo. Esos son los dos mitos que nosotros tenemos. El primero es que realmente el impacto como tal del performance del equipo una vez habilitado NetFlow no es muy grande. Miren que acá, por ejemplo, en temas de implementación, normalmente digamos que genera una carga de entre el 10 al 15%. Y ese 10 al 15% estamos hablando de que normalmente los equipos cuando están trabajando, o los switches, por ejemplo, ustedes van a ver el consumo de CPU no supera los 30% de su rendimiento total. Aumentarle ese 15% ni siquiera alcanza, en ese caso, por ejemplo, no alcanzaría ni siquiera al 50%. Y eso pues que los dispositivos están hechos para trabajar a una carga mucho mayor. Entonces, digamos que como tal, el impacto del performance del dispositivo no es una amenaza como tal a la hora de habilitar ese tipo de solución. Los consumos o la sobrecarga de consumo de ancho de banda sobre ese tipo de protocolo, en realidad, viéndolo de una manera general, es el incremento como tal de ancho de banda es básicamente del 1% del total de tráfico que se está generando sobre ese dispositivo. No es mucho. Por eso es muy importante, lo que les decía, empezar a definir yo realmente qué tanta información necesito de todo lo que yo puedo registrar a nivel de NetFlow. No todo es necesario, lo que necesito ver, no todo es necesario. Solamente hay una información en particular que yo quiero y esa es la que yo quiero habilitar. Eso digamos que es uno de los puntos más importantes a la hora de empezar a controlar esa sobrecarga de ancho de banda sobre algunos puertos específicos. Igual, el tema de ancho de banda impacta, no, digamos que tiene una particularidad en el diseño de la arquitectura de red, ¿no? Lo ideal es que habilitar este tipo de protocolos, la ideal es que la exportación de esta información se haga a través de un puerto de conexión de management, por ejemplo, y no solo un puerto de conexión de datos. Con eso digamos que nos ahorramos esa sobrecarga sobre un puerto que realmente se utiliza.
Steelwatch, realmente lo que yo hago como tal cuando adquiero la plataforma es empezar a tener un registro de flujos de tráfico. Ese registro de flujos de tráfico es lo que yo necesito licenciar. Si yo necesito licenciar 3.000 flujos de tráfico, mi licencia me va a permitir tener esa capacidad. Entonces, a la hora de habilitar como tal el protocolo para poder tener ese registro de información, estoy limitado a esos 3.000 flujos de tráfico licenciados. 3.000 son una cantidad muy grande, teniendo en cuenta lo que les decía, teniendo en cuenta que yo tengo que habilitar los parámetros que realmente para mí tienen importancia. Cuando hay muchos dispositivos en la red a los cuales yo les estoy generando esa extracción de información, existe este UDP Director que realmente lo que hace es que recolecta esa información y la envía por una sola vía. Con eso no inundo la red de tráfico UDP, ¿ya? Y digamos que optimizo como tal esta parte de configuración de net. Antes de pasar a este pedacito, yo les cuento básicamente para que muchos de pronto no se enreden con esta solución. De pronto, para muchos es un poco más enredado de lo que estamos viendo acá, pero si lo vemos en el mercado, por ejemplo, hay soluciones que realizan la misma función, pero tienen una limitante que ya les cuento. Si nos vamos, hay una herramienta muy conocida sobre el mercado que me permite a mí tener información de consumo de aplicaciones y de administración de red al mismo tiempo. Entonces, ya por ahí de pronto ustedes se darán cuenta qué herramienta estamos hablando. Entonces, esa herramienta que permite ver de manera gráfica cuáles son los consumos de aplicaciones a través de un puerto específico, ¿no? Entonces, esta herramienta normalmente se utiliza es para poder poner a monitorear una conexión de Internet, por ejemplo, y empezar a identificar cuáles son los consumos de aplicaciones durante un periodo determinado de tiempo. Steelwatch es básicamente eso. Con el análisis de flujo de tráfico, yo lo que hago es que estoy identificando también las aplicaciones, ¿no? Acá por eso aparecen los puertos destino. Con eso me doy cuenta cuáles son las aplicaciones que están generando tráfico en la red. Ya, y esos registros de información son los que yo, al final con los reportes, son los que yo tengo a la mano para ya poder empezar a tomar decisiones de control, ¿no? Si el puerto se está consumiendo mucho en una aplicación en particular que yo no tengo permitido o no debería tener permitida a nivel de firewall, pues yo lo que tengo que hacer es empezar a configurar los dispositivos de red para que estos dispositivos controlen esa aplicación en particular y la bloqueen. Entonces, ya digamos que es como tal, empezar a hacer uso de la herramienta en particular para poder empezar a controlarlo de esa manera. El NetFlow como tal tiene unos parámetros de optimización como tal a la hora de hacer licenciamiento. Por ejemplo, reducir los tamaños, por ejemplo, de los flujos como tal, porque digamos que implican tener en cuenta, en este caso, por ejemplo, mírenlo acá, hay dos flujos como tal de tráfico que se están generando de un origen a un destino, pero estos flujos de tráfico están en una sola dirección, o sea, es decir que se espera una respuesta como tal del dispositivo final. Al hacer esto, digamos que lo que realmente no tenemos son dos flujos de tráfico, sino uno solo en particular. Entonces, la optimización como tal de esa trazabilidad bidireccional de esos flujos como tal, yo las puedo resumir en un solo flujo, que es el que aparece acá. Con eso, en el tema de licenciamiento, yo me estoy ahorrando, digamos, y esto lo podemos multiplicar por 1000 porque tenemos muchos dispositivos en la red, estoy ahorrando como tal el consumo de licenciamiento porque estoy reduciendo a la mitad el consumo de licenciamiento porque los flujos se reducen a la mitad. Ya, digamos que este es uno de los puntos iniciales por los cuales yo hago control de los flujos de tráfico. El otro tema es la duplicación de los mismos flujos. Cuando yo tengo en particular flujos de tráfico que pueden ser muy parecidos o que se están repitiendo de un extremo a otro extremo, cuando yo tengo en particular esos casos, lo que se hace es generar un solo registro por cada uno de los dos flujos que se han generado y que son idénticos. Entonces, miren que acá, por ejemplo, vamos a ver que se está generando un flujo de tráfico por dos caminos, ¿no es cierto? Pero que en realidad al final la consulta es la misma. Entonces, como la consulta es la misma, como el destino es el mismo, el protocolo es el mismo, el consumo como tal en realidad es el mismo, en realidad el registro no tiene que crear muchos flujos al mismo tiempo, porque a pesar de que salgan por diferentes conexiones, la solicitud es la misma. Entonces, miren que acá aparece una hora en particular
un origen, un destino, pero en realidad lo que está variando al final es la conexión por la cual se está realizando esa solicitud. ¿Sí ven? Acá aparece entonces. Entonces, esa duplicación me permite reducir, digamos que esa capacidad como tal de análisis de flujos de tráfico y empezar a colapsarlas de manera mucho más optimizada. Entonces, acá hay un punto bastante importante antes de que se me acabe el tiempo. Hay una cosa bien importante y bastante particular, y es cómo yo hago el enlace entre lo que es NetFlow con la parte de ISE. Y este es uno de los puntos más importantes a la hora de empezar a controlar temas de seguridad. Cuando yo les comentaba los controles de seguridad en el aeropuerto, por ejemplo, que yo les hacía la parte homóloga de estos dispositivos, es si yo tengo el ISE, ¿no es cierto?, en este punto, que es el primer punto de control, en este punto de control de lo que es ISE, lo que hago es realizar una identificación básica de usuarios, que es la tabla que está apareciendo por acá. Si ven acá esta tabla, entonces aparecen los usuarios a los cuales yo les he permitido un acceso. Acá aparecen entonces los perfiles de autorización, están permitidos. Puerto de conexión, bueno, la dirección, MAC del dispositivo, toda esta información es la que me registra a mí ISE para tener ese primer punto de autorización de usuarios. Cuando yo tengo ese primer punto de autorización de usuarios, esta información es enviada a mi Steelwatch para decirle a él, oiga, hemos autorizado el acceso a estos usuarios, ahora los usuarios van a pasar a entrar a los recursos de información, sin embargo usted tiene que empezar a analizar el comportamiento. Entonces, una vez hecho esto, Steelwatch realiza ese seguimiento basándose en esta identificación de usuarios. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo ahí? Es el mapa, digamos, total como tal, de quiénes son los usuarios que están en la red y cuál es el comportamiento que se está generando. Por acá tengo, para que lo vean de otra manera, acá tengo, bueno, esto es un flujo como tal, acá tengo un registro, aquí, ya. Aquí tengo un registro, por ejemplo, un registro de un usuario que está conectado a través de una dirección IP, a través de qué conexión lo está haciendo, a qué hora, bueno, digamos que tengo toda la información en particular del usuario porque el ISE me ha entregado esa información a Steelwatch. Ya tengo todo el detalle de la conexión de ese usuario. ¿Cuál es el comportamiento de ese usuario? Viene con Steelwatch. Entonces, Steelwatch, digamos que ya tiene unos parámetros de análisis de comportamiento, entonces yo empiezo a analizar entonces qué es lo que está pasando y cuándo yo voy a generar una alarma. Entonces, por acá lo tenía. Entonces, acá hay unas categorías donde ya tengo predefinido y donde yo puedo pues, modificar esos umbrales, en donde ya puedo generar una alarma que me permita controlar un problema de seguridad. Un ejemplo, si hay un comportamiento como tal, y ese comportamiento está identificando Steelwatch, que es un comportamiento que me está generando o puede generar una amenaza de seguridad de tipo de DDoS, al identificar ese tipo de comportamiento, él no lo controla. Steelwatch no tiene esa particularidad, pero sí tiene la función o sí tiene la capacidad de alertar, o sea, nos devolvemos acá, él sí tiene la capacidad de alertar con ese comportamiento al ISE y decirle, venga, el usuario X que se le ha permitido el acceso necesita tener un control de seguridad porque ha tenido un registro de comportamiento de tipo de DDoS. Entonces, ISE, una vez enganchado con el Steelwatch, genera ese control y lo envía a una zona de remediación o lo desconecta o niega el acceso de ese dispositivo a través de esa conexión. Entonces, es una parte, digamos, de automatización de control de seguridad que yo puedo tener y que puede ser bien chévere pues a la hora de implementarlo en nuestras redes. Entonces, ¿cuántas categorías para generar este tipo de alarmas hay? Hay una gran cantidad. ¿Cuáles son los umbrales? Los puedo modificar. Digamos que todo esto es un poco más de cómo yo puedo darle mano al dispositivo para que me genere este tipo de controles. Hay un ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, hay dispositivos que por comportamientos a un IDS no lo voy a identificar porque está dentro de mi red y porque no lo tengo el IDS puesto en la red porque me genera una latencia mayor. Pero el usuario, por ejemplo, me puede estar generando múltiples conexiones de una gran cantidad de tráfico
a muchas estaciones de trabajo. Entonces, para mí ya es un comportamiento que puede generar una alarma. O si es al revés, un solo dispositivo que no tiene la particular, no tiene el comportamiento de ser un servidor, por ejemplo, que sin embargo está sirviendo de entrega de información para muchos dispositivos al mismo tiempo, ya es un comportamiento que genera una amenaza de seguridad. Entonces, para que lo vean, no es un IPS, no es un IDS, pero me permite tener esas particularidades de configuración que yo puedo controlar en conjunto con lo que es ISE. Ya, al final entonces, para no alargarnos mucho en el tema, la parte de reporting es una de las partes más fuertes de la herramienta. Yo puedo generar reportes de consumo como tal, bien sea por temas de consumos de aplicación, o sea, yo ya he identificado cuáles son las aplicaciones que están generando altos consumos de tráfico, y no solamente eso, sino también ver la información de los usuarios, porque si hay una aplicación, por ejemplo, no sé, una aplicación que yo no debería tener permitida, que está generando un consumo masivo, yo entonces me retrocedo un poco más y veo la información de conexión de los usuarios y qué usuario me está generando ese tipo de consumo o cuál es la carga de consumo particular de ese usuario para esa aplicación. Entonces, miren que es bastante interesante, no solamente para mitigar temas de seguridad, sino para optimizar, por ejemplo, los anchos de banda de las conexiones de Internet que yo pueda tener. Me vuelve, digamos que tengo una información adicional con la cual yo puedo optimizar esos consumos y empezarlos a controlar de una mejor manera. Aplicaciones sospechosas es uno de los, digamos, de las particularidades que también puedo optimizar con este tipo de solución, y es que se me pueden pasar controles de seguridad a nivel de firewall, permitiendo aplicaciones que realmente para mí, digamos que no son sospechosas, pero que se pueden convertir en sospechosas. No sé, por ejemplo, aplicación como la que aparece acá, de la herramienta de compartir archivos, el SMB, normalmente pues yo lo puedo ver con una aplicación de recurso legítima, o sea, no tiene en particular nada de sospechoso. Pero si esa aplicación en un punto de conexión que yo estoy registrando está generando un consumo de ancho de banda demasiado alto, eso genera un impacto de ancho de banda como tal en la red local, porque estoy pasando a utilizar la red local para transferir información que puede generar una sobrecarga y reduce el ancho de banda de los demás usuarios. Entonces, con eso yo veo que hay aplicaciones que se pueden convertir en aplicaciones sospechosas, no por el comportamiento como tal, ni por el tipo de aplicación, porque no puede ser de amenaza de seguridad, sino por el comportamiento que se está generando durante algún periodo de tiempo o durante mucho tiempo. Bueno, ya digamos que la información depende de cómo se está comportando en particular. Lo interesante de esto es que, como yo estoy haciendo un enlace, ¿no es cierto?, de lo que es ISE con Steelwatch, lo interesante de esto es que cuando yo hago ese enlace, ISE hace un enganche de información y extracción de información a partir de un directorio activo, por ejemplo, que el directorio activo entrega mayor información como tal del usuario final que yo puedo registrar también en Steelwatch. O sea, Steelwatch va a poder ver no solamente lo que le ha registrado ISE a nivel de se le ha permitido la conexión a este usuario, sino que ese usuario en particular tiene unos flujos como tal de tráfico, tiene unas alarmas generadas por comportamiento, los detalles del usuario como tal que se han extraído del directorio activo y cuáles son las sesiones en detalle. O sea, yo puedo desglosar las sesiones para ver cuáles son los flujos que se han generado y cuáles son las implicaciones que ha tenido esos flujos de tráfico que se han generado. Entonces, tengo una visión mucho más clara de cuál es el comportamiento de todos los usuarios que yo tengo en la red, ¿no? Y bueno, listo, yo creo que ya con esto podemos finalizar la presentación. Espero que haya sido clara. Realmente digamos que estoy tratando pues de que ustedes puedan comprender un poquito más del alcance como tal de la herramienta. La herramienta como tal no es complicada, es simplemente que se engancha a lo que yo les decía, trabaja en conjunto con otras plataformas como ISE y digamos que la función como tal o la explotación de la funcionalidad de Steelwatch viene en conjunto con esa plataforma, ¿vale? Entonces, si la van a revisar en sus proyectos, lo pueden hacer. Les cuento pues que cuando uno adquiere entonces por Cisco One, por ejemplo, dispositivos de red como switches,
Ya la compra por Cisco Watt les regala a ustedes una cantidad de licenciamiento de ISE. O sea, es decir, que se les ahorra el costo de la compra de ISE y simplemente uno podría hacer la inversión en Steelwatch para poder explotar esa información. Vale, entonces voy a cerrar la presentación acá para poder hacer la pregunta. Regálame un segundo. Listo. La pregunta, pues nada, como siempre es bastante sencilla. La respuesta, les agradezco, sea a través de la opción de PIR, ¿no? O sea, de preguntas y respuestas para que le vean en el menú y no por el chat, para que no se vayan a confundir. La pregunta es, ¿cuál es la principal diferencia entre las versiones de NetFlow 5 y 9 que hemos revisado en el cuadrito que les mostraba? ¿Cuál es la principal? Pues mira que yo por aquí tengo las primeras respuestas. Alejandro Ciprián dice templates. John Yaya dice el tipo de IP que gestiona además de los templates. Alejandro Ciprián dice campos para exportar. Y Marco Guerrero dice BE9 usa templates. Pero me confirma, Alejandro contestó primero, ¿no es cierto? Y templates. Ajá, pero Alejandro, espérame, yo veo. Lo contestó en dos partes, ¿no? Ajá. Sí, Alejandro. O sea, Alejandro, a pesar de que contestó en dos partes, contestó completa en bien la pregunta. Listo, entonces regálame un momento, por favor. Vamos a hacer Y bueno, la respuesta es esa, ¿no? O sea, la diferencia es en que en una se utiliza templates y en otra se definen los campos que hay que exportar. Listo, perfecto. Entonces lo que estamos haciendo ahorita es compartiéndole a ustedes el pantallazo de las respuestas para que puedan ver que Alejandro contestó primero, contestó en dos partes, pero sí contestó primero. Muchas gracias John Yaya, muchas gracias Marco Guerrero, muchas gracias Gabriel Pérez, por otra oportunidad será. Muchas gracias a todos por estar conectados. Recuerden que mi nombre es Gabriel Mantor para lo que ustedes puedan necesitar. Ahí están mis correos y mis datos. Nos vemos el próximo miércoles de jueves. Muchas gracias a todos. Hasta luego.